Advertencia de contenido sensible. El contenido de este episodio involucra temas que son delicados y algunas personas los pueden encontrar perturbadores u ofensivos. Se sugiere discreción. La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona. Sí, nunca podremos estar en los zapatos del otro, pero la empatía nos permite entender de alguna forma su posición, percibir sus emociones y comprender su perspectiva. La empatía es importante en las interacciones sociales, ya que nos permite entablar conexiones significativas con los demás, fomenta la comprensión, fortalece las relaciones interpersonales y promueve la cooperación, la compasión y la solidaridad. Además, desempeña un papel crucial en la resolución de conflictos, en la atención en los demás, en el liderazgo efectivo y en numerosos aspectos de la vida cotidiana. Cultivar la empatía implica estar consciente de las experiencias y sentimientos de los demás, practicar la escucha activa, mostrarse receptivo a las emociones de los demás y esforzarse por comprender sus puntos de vista y necesidades. Es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer a lo largo del tiempo, y su práctica puede tener un impacto significativo en la calidad de nuestras relaciones y en la sociedad en general. Historias que inspiran en Cositas de Niños. Álvaro Sebastián Quirós Bolaños es un artista, activista y conferencista comprometido con la mejora de la sociedad. Es fundador de la organización Brigada 12, que ayuda a personas en situación de calle y es parte del colectivo Quibernus. Álvaro ha colaborado con instituciones como Fundación BBVA, Quibernus de Grupo Salinas, TV Azteca y Promodesa. Es importante mencionar que el modelo de Brigada 12 es un modelo completo de reinserción social, con casas hogares, terapias personalizadas, becas educativas y bolsas de trabajo, colaborando con grupos empresariales y gobiernos con aliados como Quibernus, Google y Partners of the Americas, con más de 15,000 casos de éxito y alcanzando un nivel de impacto de más de 2 millones de personas en lo que va del año. Álvaro fue finalista del Premio Quibernus a Liderazgo Social 2021 entre los 20 líderes sociales de mayor impacto de México y nombrado Ciudadano del año 2022 por los consejos consultivos de Grupo Salinas y TV Azteca. Brigada 12 tiene presencia de manera constante en diferentes estados de México y en Colombia. Además, hace algunos meses, Álvaro participó como representante de México ante Naciones Unidas en reuniones de alto nivel, presentando Brigada 12 ante los distintos y las distintas líderes mundiales. A través del modelo de la organización, han logrado reducir casos delictivos, drogadicción, conductas autodestructivas y pobreza extrema en muchos de sus beneficiarios. En este episodio abordaremos la historia de Álvaro, pero también la de miles de personas en situación de calle, quienes diariamente viven discriminación y violencia, y que en este país no aspirarían a nada más que a quedarse ahí, si no hubiera organizaciones como Brigada 12 que están haciendo lo que el Estado debería de hacer, darles las oportunidades que necesitan para salir adelante. Ya está por terminar esta temporada y nada mejor que arrancar con una historia de resiliencia y amor por los demás. Te doy la bienvenida al episodio número 27 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora ex, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños, cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Hola, te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños y hoy tengo un invitado. Van a decir que cada vez digo gran invitado, pero es que la verdad tengo grandes invitados. Y el invitado que tengo hoy, ya conocieron un poco de él en la introducción y creo que me respaldan en que es muy grande, porque como se lo decía antes de entrar a grabar, yo creo que los activistas hacen mucho por los demás y pues reciben poco a cambio. Álvaro Quirós, bienvenido a este espacio. Gracias a ti por la invitación. No, para mí es un honor tenerte, Álvaro. Y pues como te decía, vamos a hablar de personas en situación de calle para conocer un poco más del tema, para conocer más cómo podemos ayudar y cómo quizá podamos cambiar sus vidas de manera positiva y también quitarnos el estigma de las personas en situación de calle, porque creo que vivimos con muchísimos estigmas que generan odio
y generan discriminación principalmente. Pero antes de todo, Álvaro, quisiera conocerte. ¿Quién es Álvaro Quirós? Bueno, creo que en ese sentido es una pregunta que yo también me sigo haciendo de quién soy. Este, pero creo que al final me podría, de una manera muy filosófica, me podría reescribir como el resultado de cúmulo de experiencias y de conocimiento que me han transmitido mis mentores y la gente que me ha apoyado a lo largo de este camino. Pero en algún punto, de una manera más específica, te podría decir que pues soy un joven que viene de distintas situaciones adversas, como se pudiera plantear, ¿no? En algún punto o en algún sentido. El tema, como mencionas, el tema de la situación de calle es algo con lo que empatizo mucho porque de alguna manera yo estuve en esa situación, en la que pues viví el tema justamente de las carencias extremas, el tema del rechazo, el bullying, el no sentirme pertenecido a ningún lado, el no ser aceptado. Y conforme fue pasando el tiempo, tuve la fortuna de que alguien me brindara la ayuda para que pudiera salir de esa situación, ¿no? Entonces, el hecho de salir de esa situación, a mí, más allá de decir, pues gracias a la vida y a Dios, que, o como le quiera llamar, y ya no estoy ahí, me generó un sentido de compromiso porque de alguna manera fue lo que me enseñaron, o sea, como de, yo lo hago por ti porque el día de mañana tú lo tienes que hacer por alguien más. Entonces, si yo te doy, si yo te acompaño, si yo estoy, es porque tú el día de mañana tú vas a dar, tú vas a acompañar, tú vas a estar. Entonces, como tal, Brigada 12 es una serie de circunstancias y de situaciones en las cuales mis acciones, las acciones de un chingo de gente han sumado para que esto de alguna manera genere el impacto que queremos, más allá que con la gente con la calle, de la calle, con nosotros mismos, porque pudieran todos decir que, o sea, le transformamos la vida a la gente de la calle de alguna manera sí, pero más no la transformamos nosotros. O sea, yo en lo personal, porque me hace recordar de dónde vengo y a dónde puedo llegar a estar otra vez si no me cuido, si me descuido, porque va a pasar en mi vida o qué pueda pasar en la vida de Ciudadano Pergano para que pueda terminar en esa situación el día de mañana, yo no sea el que esté dando un lonche, sino el que lo está recibiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces pudiera decirse que es eso, o sea, de una manera más coloquial, pudiera decirse que pues soy a las actividades que el día de hoy hago por otros, pero también que me benefician a mí, o sea, en lo personal, que sí me benefician, obviamente, tanto como tú quieras, de manera personal, espiritual, laboral, el hecho de hacer algo por alguien más, sí me ayuda y me ayuda a ayudar de alguna manera. ¿Cómo fueron tus primeros años de vida? ¿Cómo fueron los orígenes de Álvaro? Pues mira, mi infancia fue, hasta cierto punto dura, porque bueno, el tema aquí conmigo es que más allá de las carencias, sé que el día de hoy sé y soy consciente que mi familia fue una familia muy amorosa, pero fue muy amorosa su forma de ser. Entonces, probablemente no era el amor que yo esperaba, o el amor como tradicional que uno espera, ¿no? De la familia Coca-Cola, del papá se sienta en la mesa, la mamá cocina bien rico, los hermanos se la llevan súper bien y se apoyan. O sea, aquí mi contexto era muy distinto, o sea, mi mamá todo el día estaba ocupada, mi papá siempre estaba trabajando, mi papá nunca tenía tiempo, a veces simplemente llegaba y pues él llegaba cansadísimo del trabajo porque trabajaba desde las 3 de la mañana y simplemente quería descansar. Mi mamá pues todo el tiempo era una mamá ocupada, ausente de alguna forma. Mis hermanos pues ni se diga, eran esos hermanos carrilla, albureros, que, o sea, yo tengo una etapa muy marcada de mi vida y mi niñez porque cuando yo tenía unos 9 10 años, pues yo era muy gordito, pesaba como 80 kilos y mis hermanos, pues todos son de complexión delgada. Entonces, mis hermanos me echaban muchísima carrilla y me decían que estaba gordo, panzón, Flácido Domingo o barril sin fondo. Entonces, eso más que ayudarme, a mí me dio muchísimos complejos porque en la escuela me pasaba exactamente la misma situación.
los apodos, el bullying, que me golpearan, me tiraran mis útiles, el empezar a hacer notoria mi orientación sexual porque soy gay y que empezaran a ser despectivos con el tema de joto, maricón, puñal o sea, todas esas situaciones que de alguna manera le daban pie a la gente como si el hecho de ser de tal o cual condición o situación, orientación, te diera como un faro de luz para que todos de alguna manera te señalaran, criticaran, abusaran, etcétera, ¿no? En esa etapa también hubo muchas situaciones adversas que no ayudaron bastante, como fueron los abusos sexuales, uno por un familiar, otro por un externo. El bullying se agravó, las complicaciones económicas en la familia se agravaron. Entonces, como que fue un cúmulo de muchas situaciones pequeñitas en donde todo fue como llenándome y el problema no era que pasaran las situaciones. O sea, soy consciente que hay muchas personas que pasan por este tipo de situaciones pero salen adelante, o sea, lo superan, lo hablan, toman terapia, ¿no? Yo el día de hoy tomo terapia, pero en ese momento nunca tuve como la capacidad de hablar las cosas, siempre era como de cállate, no lo digas, eso no se dice, la ropa se lava en casa, pero en mi casa no, evidentemente pues no pude hablar estos temas porque estaban más que estigmatizados y mi papá, o sea, mi papá al día de hoy lo respeto y lo admiro muchísimo y lo quiero mucho, pero, o sea, vuelvo a lo mismo, mi papá y mi mamá pues no supieron o no me transmitieron el amor que yo sentía o que a mí me generaron de que yo debería de recibir. Y mi papá fue más un amor de pues, trabaja, chíngale, tienes que salir adelante, si yo te estoy chingando a ti es porque quiero que el día de mañana seas un hombre de bien. Y mi papá es muy fuerte y es pues es un hombre de los Altos de Jalisco, que se está chapado a la antigua, que su familia, el contexto familiar es de golpes, también de abuso, familiar, psicológico, físico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues él nos transmitió de alguna manera lo que ya sabía. Por eso lo platico porque al día de hoy sé que el contexto es que él no era culpable de nada. O sea, aquí la única situación fue que pasó lo que tuvo que pasar, fue la manera que fue. El problema fue que yo no supe reaccionar ante esas situaciones. Y a mí nadie me enseñó a reaccionar ante esas situaciones. O sea, siempre fue más allá de que atiéndelas o vamos a llevarlas de la mano, o sea, fue cállalas, no las digas, es mentira, tú no sabes de eso, o sea, tú estás muy chico, no puedes hablar de esas cosas, ya crecerás, ya entenderás y bla, 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 bla. Y la realidad fue que no. O sea, lo que ocasionó en mí el hecho de no hablar de estas situaciones fue dolor, resentimiento, coraje, para que el día de mañana, cuando se presentaban situaciones mucho más graves o probablemente más pequeñas, o sea, como ya tenía un cúmulo de situaciones que ya me habían orillado a sentir que pues no valía, que no tenía un lugar, que no tenía pertenencia, me fueron orillando a sentir que pues verdaderamente no tenía un objetivo de vida, ¿no? Y eso me llevó a 3 intentos de suicidio. Entonces, en el tercer intento de suicidio, cuando yo ya no, te digo que emigré de Atotonilco, me voy a la ciudad porque quería estudiar a la universidad, me ofrecieron una beca completa en el TEC de Monterrey por el programa Líderes del Mañana, no la pude aceptar porque, me acuerdo que en ese momento parte del condicionamiento para tener la beca era ir al TEC de Monterrey a aplicar un examen que prácticamente yo ya tenía ganada la beca, simplemente el requisito era hacer ese examen, que es el que aplican todos los aspirantes al TEC. Y no pude ir porque no tenía dinero para el camión. Y mis papás no me dieron dinero para el camión, o sea, no me quisieron dar dinero para el camión, ni mis hermanos. O sea, en ese momento sí me sentí solo, como mi familia está tan jodida que no tiene 160 pesos para el camión. Y puede sonar hasta cierto punto, hay personas que pueden decir, está pendejo, o sea, este, buscando la manera, pero en ese momento yo, pues, tenía, ¿qué te gustan? 17 años, 16 17 años, y pues no hay algún contexto en el cual yo no, o sea, pues se me presenta la situación y pues mi papá y mi mamá me tienen que ayudar y pues es sorpresa que no. O sea, yo tenía que trabajar, yo tenía que chingarle. Y pasa esta situación, aplico a la Universidad de Guadalajara y mi papá más allá de decirme, o sea, yo te apoyo, mis hermanos decirme, buscamos la manera, mi papá me dijo, no estudies, o sea, salte de estudiar y trabaja y cuando ya tengas dinero para mantener tú tus estudios, estudias porque ahorita no te vamos a dar nosotros dinero, no tenemos.
por mí no estudies, me dijo. Entonces, y era porque pues no tenía la solución él, o sea, tampoco no es como que me fuera a resolver la vida porque apenas viven al día, mis papás no tienen dinero para eso, ¿no? Y más, mucho más grandes que yo, uno de ellos está estudiando en la maestría, eh, les pido apoyo y un día, según ellos, se apoyan, se cooperan, juntan 3,000 pesos, que pues para mi contexto, el día de hoy veo y digo, "Ah, 3,000 pesos no es nada, o sea, la verdad, pero en ese momento era muchísimo dinero para mí y para parecer para ellos también. Y uno de mis hermanos me agarra, ese momento no se me olvida, me sienta en un sillón y prácticamente me dice de lo que me voy a morir. O sea, en pocas palabras me dicen como de, tú esperas que el contexto familiar sea, pues mis papás no pueden, mis hermanos le van a echar la mano. Y no fue así. O sea, fue como de, prácticamente en pocas palabras más, palabras menos, fue como de, eres un mediocre, un inútil, porque pues no puedes resolver esto y te vamos a dar 3,000 pesos, pero casi, casi, o sea, estos 3,000 pesos, te los estamos prestando, no te los estamos dando y es para condicionarte a que vas a hacer esto y esto y esto y esto, y de esta manera, con esos 3,000 pesos. O sea, la verdad es que el día de hoy o sea, lo analizo y me da risa porque, pues, la realidad es que en 3,000 pesos en una ciudad para estudiar, trabajar y llevar proyectos, o sea, no te alcanzan ni para una semana. O sea, es nada, nada, literal, nada, ¿no? Pero como mis hermanos nunca vivieron el contexto de salirse de ese círculo o sea, de alguna manera como del rancho, del municipio pequeño, del pueblito donde, o sea, todo es barato, todo está al alcance, o sea, o todo de alguna manera está al alcance de mamá, de papá, del puesto de la familia o así. O sea, pensaban que 3,000 pesos me iban a dar un chorro, ¿no? Pues en la ciudad, y la realidad es que no. O sea, la realidad es que hay muchos gastos, ¿no? Este, bueno, pasa eso, llego un día simplemente digo, no puedo más, o sea, me voy de mi casa, llego a la ciudad, pasa la situación que te digo, donde me veo en la necesidad de nada, o sea, llego a Guadalajara con una mochila llena de libros, literal, o sea, eran puros libros y 160 pesos, que me habían sobrado de mi boleto del camión. Y después de ciertas situaciones, la licenciada Marilena es la que me rescata, me lleva a su casa hogar y en la casa hogar es donde empieza este proceso ahora sí de vivir y el ser autosuficiente, autónomo, porque no fue como que me dieran todo, porque era una casa hogar independiente del Estado. Entonces, se le llaman casas de medio camino y forman parte de una agrupación de autoayudas donde te digo que empiezo a ir a la terapia, empiezo a vivir en la casa con más compañeros, empiezo a vivir situaciones donde, por ejemplo, dormíamos en el piso, en el lugar donde era el comedor, era el mismo lugar donde era nuestro dormitorio, porque éramos veintitantas personas, 25 personas creo. Entonces las mujeres dormían arriba y los hombres abajo y terminamos de comer, levantamos el comedor, que era una mesa plegable, y tendíamos esponjas y nuestras cobijas y nos acostábamos. Y más allá de yo sentir como de, pues sí esto está culero, o sea, pues, extraño mi cama, lo que tú quieras, hasta cierto punto sí, pero estaba también la parte donde mi deseo de superarme y de obtener cosas nuevas en mi vida era más grande que el hecho de volver al contexto donde venía. Porque pues yo sabía que en Atotonilco o en mi rancho no iba a trascender, o sea, la verdad, no me veía en el puesto de frutas y verduras de mi familia como heredándolo y trabajándolo jamás en la vida, o poniendo una lonchería o algo, y no es por demeritar el oficio, pero no era mi visión. O sea, yo de alguna manera me veía haciendo algo que trascendiera para mí, para un chingo de gente, y sabía que en Atotonilco no lo iba a lograr. Entonces, para esto sí ya había tocado muchas puertas, o sea, con el gobierno municipal de Atotonilco y les dije que quería ir a estudiar y quería superar, pues, jamás me escucharon ni me apoyaron, nunca me dieron ni un peso, jamás, nunca, nunca. Hasta la fecha, hay momentos en los que he gestionado proyectos a beneficio del municipio y las autoridades más de decir, o sea, güey, o sea, nos conviene, es fulano de tal que es nominado al Nobel, alguna madre así, o sea, son de, ay, no hay dinero, no hay presupuesto. O sea, y los que terminan resolviendo son los miembros de la comunidad civil o empresarial. O sea, que son los que verdaderamente llegan a tener una visión más amplia de lo que puede beneficiar a la comunidad, ¿no? Entonces, no, te lo digo nada más para dar un poco de contexto. Este, Al final de estas situaciones, dentro de la casa,
empezamos por sugerencia justamente de María Elena, de que yo le digo mi madrina, mi madrina nena, es que ella sugiere el empezar un movimiento para empezar a llevar comida a la gente de las calles. Pero ahí nos detenemos, porque para allá vamos ahorita. Vamos a regresar un poquito, porque quiero conocer un poquito más de la parte de Álvaro en la calle. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo fue que llegaste a la calle? ¿Qué pasó en el tiempo que estuviste en la calle? Hasta que María Elena Islas, pues, como dices tú, te salva. El contexto de la calle es muy poco, era más como de como vagando por las calles y decir, primero en Atotonilco, antes de irme para allá justamente porque ya es un contexto en el que ya no quería estar en mi casa, o sea, ya no veía como, o sea, de todo te platico esto porque ya sentía más allá de sentir como me están apoyando, o sea, Sí. o más que me apoyen, o sea, me alientan a que yo haga algo para que salga adelante, Ujú. era más como de no lo hagas, o sea, quédate aquí, ¿para qué te vas? Si te va a costar trabajo, mejor no lo hagas. Ok. Y el día de hoy me doy cuenta de que es una mentalidad muy mediocre de alguna manera y cerrada con toda la extensión de la palabra. Yo le llamo enanismo mental, el hecho de por miedo a querer hacer las cosas, o sea, terminas conformándote con lo que te alcanza a la mano, ¿no? Claro. En alguna ocasión hablando con Omar Chaparro, el actor, él me dijo, o sea, como de los verdaderos milagros ocurren cuando la zona de confort termina. Y creo que es la realidad en todo el contexto, ¿no? O sea, el hecho de salirte de tu zona de confort y no hacer las cosas como estás acostumbrados a hacerlas es cuando verdaderamente suceden los maravillosos milagros. Claro. Cuando tienes, cuando creces, cuando llegan las oportunidades, porque también está el contexto de verdaderamente si llegan las oportunidades o creas las oportunidades, ¿no? Entonces, te digo, bueno, el contexto es ese, y era de estar pensando, eso fue ya para mi tercer intento de suicidio previo a, mi tercer intento de suicidio surge en un baño, entonces estaba en un baño, la verdad ya no quería estar, en un baño público, y tomé unas navajas, me quedé cortar las venas, bueno, no tenía para comprar navajas, evidentemente, o sea, tenía dos sacapuntas, y de los sacapuntas le quité la navajita, y mi idea pues era cortarme literalmente las venas y pues esperar a que pasara lo que tuviera que pasar. En eso afortunadamente llega María Elena y habla conmigo, surge un contexto en el cual hablando y charlando, o sea, está la parte de ir a su casa, y voy por medio de la gestión de Miri Flores, que es una persona de acá de Totónico que yo llegué a conocer previo a irme a Guadalajara, que tenían un grupo de autoayuda, pero estaba conectado con Guadalajara, ¿no? O sea, las agrupaciones de Totónico estaban conectadas con las de Guadalajara. Ujú. Y es donde me brindan el apoyo, o sea, primero es como desde el contexto de Totónico para allá. Y es como yo llego a la casa hogar, empiezo a tener las oportunidades para estudiar, y estas oportunidades me las da justamente María Elena, porque yo pensé, o sea, pues voy a llegar a la casa hogar y probablemente mi chance ya de estudiar ni de nada, y no. Ella me dijo, vas a estar aquí, pero pues vas a estudiar y le vas a echar ganas y vas a salir adelante y te vamos a enseñar a trabajar y te vamos a enseñar a ganar tu dinero para que te hagas responsable de la casa, de los servicios, de los programas que nosotros tenemos, pero también de tu escuela. O Claro. sea, porque al final es que crezcas y que crezcas bien, o sea, y que te aprendas a ser autosuficiente, autónomo. Ya no está tu mamá, ya no está tu papá, se entiende, es doloroso, pero al final esto te va a ayudar a crecer más de lo que tú crees. Y así fue. O sea, creo que las situaciones adversas, cuando más de la chingada está todo, es cuando verdaderamente te enseñas a crear, que te digo, o sea, más allá de tener las oportunidades de crearlas. Sí, lamentablemente en su momento no tuviste la guía, no, uno es joven, uno es pequeño y uno pues no analiza, no tiene, pues no sé si la madurez, el raciocinio, la guía necesaria para saber responder, pero afortunadamente pues alguien llegó al rescate y pues como dices, ¿no? Fue tu salvadora y qué bueno que tuviste esa oportunidad porque creo que en gran parte gracias a ella hoy pues haces lo que haces y ayudas a quien ayudas, pero ahorita vamos para allá. Antes de llegar a ese tema, ya en tu experiencia todos estos años, me gustaría platicar contigo pues de las personas en situación de calle para comprender el contexto, la historia, qué son, qué pasa, qué podemos hacer, por qué viven como viven, en el sentido de lo que nosotros hacemos como sociedad para que ellas vivan y demás.
pero de inicio. ¿Qué es una persona en situación de calle? Pues una persona en situación de calle es alguien que literalmente vive en las calles. O sea, que no tiene un espacio físico al cual llegar, un techo. O sea, digo, por muy, este, no sé, no sé cuál será la palabra correcta, pero por más bajo que sea el recurso, no tiene un espacio físico al cual llegar o que él diga es mío o con esto me puedo cubrir de la lluvia, del frío, etcétera, ¿no? O sea, sabe que literalmente no tiene un espacio en donde llegar y vive en las banquetas, vive de lo que le dan, de la comida que puede encontrar en la basura, en los espacios públicos, o sea, que anda y vive con lo que puede y con lo que puede agarrar y carga, ¿no? Esa es una persona en contexto de situación de calle, o sea, alguien que de muy escasos recursos, que no tiene ni siquiera un espacio físico al cual llegar, ni personas que le puedan ayudar, o sea, directamente. Ahora bien, te hago esta pregunta porque yo creo que tenemos que reeducarnos y creo que nos tenemos que dirigir o tenemos que usar el lenguaje correctamente. Se usan muchos nombres, vagabundos, mendigo, población callejera, personas en situación de calle. ¿Cuál es el término correcto? Personas en situación de calle. Personas en situación de calle. Sí, que al final es lo mismo, o sea, simplemente son contextos burdos para llegar al Sí, mismo contexto, o sea, de, claro, pues, un vagabundo, un mendigo. No creo que más que nada un vagabundo llega a ser alguien que, pues, vaga, pues vive en la calle, ¿no? Que es el contexto que claro. nosotros le daríamos. Y un mendigo es alguien que mendiga para poder vivir. O sea, Ok, pero creo que un mendigo sí pudiera tener un espacio al cual llegar físico, ¿no? ok, Pues yo conozco mendigos que sí tienen casa, o sea, ok. pero mendigan, o sea, mendigan para poder comer o poder salir adelante porque, o porque no quieren trabajar o porque simplemente no puede, el contexto X o Y no se los permite, y mendigan. Y un vagabundo, pues creo que será más guiado al contexto de alguien que vive en la calle, pero volvemos a lo mismo, o sea, un vagabundo puede tener como tal un espacio al que él llega pero está vagando por las calles buscando qué hace o cómo come o de qué manera se sustenta. Y ahora bien, ¿qué factores son los que llevan a una persona a vivir en situación de calle? Son infinitos. O sea, no hay una guía específica de que si Mm. te drogas vas a terminar en la calle, o si te alcoholizas mucho vas a terminar en la calle, o si te prostituyes vas a terminar en la calle. O sea, hay de todo. Yo en la calle he conocido empresarios, políticos, líderes que en su momento fueron personas líderes sociales, padres de familia, hijos, hermanos, o sea, personas que tienen un contexto social probablemente estable, pero que terminan en las calles por situaciones adversas, ya sea puede ser hasta por algo muy sencillo como por un golpe en la cabeza o un trauma muy severo, como puede ser la pérdida de un familiar muy cercano, un contexto de presión muy fuerte, una problemática social muy fuerte que te deje en shock, distintos traumas, hasta como bien lo mencioné hace rato, el tema del alcohol, las drogas, el llevar una serie de contextos de malas decisiones que te orillen como tal a perder todo y terminar tal cual en la calle y sin un espacio al cual llegar y terminar ahí. O sea, los contextos pueden ser infinitos, pero no hay una guía como tal. O sea, te digo que al final es tan vasto y te das cuenta que el fenómeno de la gente que llega a vivir en la calle o que llega a estar en condición de calle es tan vasto que a cualquiera nos pudiera pasar, literal a cualquiera. O sea, desde los más altos niveles hasta los más bajos. Porque a mí me pasó, por ejemplo, en una brigada que tuvimos acá en Guadalajara, viralizamos un tema muy famoso de un video de un policía que está golpeando físicamente, dos policías que se ponen a golpear a una persona que vive en la calle y lo empiezan a patear y agredir, o sea, de manera abrupta, y la persona se ve que padece sus facultades mentales, ¿no? Nosotros denunciamos el caso y esa misma noche teníamos brigada, fue un viernes por la mañana y en la noche nos pusimos las brigadas y en la noche una de las chicas que forma parte de Brigada 12 que pues su contexto social está pues relativamente bien, nos dice, la pasamos a que nos platique un poco de su experiencia y ella llorando nos dice, mi mamá me marcó en la tarde y me dijo que mi papá se escapó de la casa y mi papá padece de sus facultades mentales. Y pasa esto del video que me llega obviamente y que lo veo y me puse muy mal y lloré toda la tarde y hasta hace rato estaba llorando porque me puse a pensar que ese pudo haber sido mi papá. O
sea, y no porque mi papá no tenga una casa, no porque mi papá no tenga quien lo atienda. Mi papá tiene una casa, tiene quien lo atienda, tiene tratamiento, medicamentos, pero padece sus facultades mentales. Entonces, el hecho de que él esté en la calle y que no tenga alguien que lo atienda y que sepa este contexto, o sea, lo hace vulnerable al sentido de que pueda ser agredido, humillado, desvalorizado, o sea, por todo el contexto y por la misma autoridad, que se supone que debería ser quien nos cuide o quien ve ese contexto. Dijo, o sea, y cuando vi ese video, yo pues me puse mal porque dije, imagínate que ese sea mi papá, o sea, y alguien por el simple hecho de pensar que está en la calle mendigando, lo desvalorice de esa manera como para pensar que no tiene familia o que no tiene un contexto social detrás. Pero mi papá sí lo tiene, pero no es consciente de ello. Sí, sí, justo recuerdo ese video y también recuerdo esa explicación porque la vi en Twitter justamente. Y sí, vamos a platicar de eso porque no solamente es uno, yo tengo marcado otro y ahorita vamos a hablar de ese otro, porque como sociedad la estamos cagando y la estamos cagando muy, muy duro. Pero antes de llegar a ese punto, siempre les digo, y te lo digo porque no te lo dije al inicio ni antes de entrar, que estas conversaciones las hago para reeducarnos, para conocer del tema. Si en algún momento digo algo que no deba de ser, uso un término incorrecto o cualquier cosa, por favor, con toda la confianza del mundo, dime, Víctor, no, es así. Víctor, no, rompe esa idea, por favor, porque para eso es esta plática. Y también en algún momento la haré de abogado del diablo, porque pues hay cosas que la gente dice, que la gente comenta, que la gente cree, que las traigo a la mesa y que las traigo a la mesa justamente para que ustedes las respondan y acabemos con ese tipo de estigmas, ese tipo de ideas que muchas veces, pues quizás están alentadas por falta de información o por la educación que traemos y pues nada mejor que seguirnos deconstruyendo y aprendiendo en este espacio. Ahora bien, ¿qué implicaciones, Álvaro, tiene ser una persona en situación de calle? Pues dependiendo en dónde vivas, pero si vives, por ejemplo, en Guadalajara, implica ser víctima de rechazo, que es lo más evidente, estigma social, etiquetas, humillaciones, o sea, humillaciones de todos los niveles, no nada más de personas en el contexto social, o sea, la misma autoridad pública que ya es más que evidente, humillaciones, rechazos, abuso psicológico, mental, sexual, en todos los sentidos, y volvemos a lo mismo, de todas las personas, no nada más de las personas como los ciudadanos, también de la misma autoridad, de Sí, claro. todos los sentidos de abuso. O sea, entonces, creo que el hecho de, en algún punto, voy a dar una referencia que yo vivo y yo tengo en contexto, porque pues vivo con ella y una persona que llegó de la calle y que vive conmigo, y esta persona me cuenta libremente lo que pasó en la situación de calle, ¿no? Entonces ella me decía, por ejemplo, cuando yo le hice esta pregunta, le dije, ¿por qué nunca denunciaste? ¿Por qué no dijiste nada? Porque ella me decía que se hizo adicta, perdón, a la droga, porque cuando ella dormía en la calle tenía que estar o bien drogada o bien alcoholizada para no sentir cuando la violaban mientras dormía. Y me refiero a ser violada no de la gente que salía de los burdeles o los mismas personas de las calles o la misma autoridad, o sea, los mismos policías que violaban sexualmente, la violaban, ¿no? Entonces, ella dice que pues tenía que estar bien drogada o peda para no sentir cuando abusaban de ella. Te lo platica así, te dice, llegaba un punto en el que literal nada más me dormía o me quedaba ya muy drogada y ya cuando sentía que estaban abusando de mí ya nada más cerraba los ojos y pensaba que no estaba pasando. O mira mi lugar feliz y producto de esos abusos tiene 3 hijos, tiene enfermedad de transmisión y muchas situaciones, ¿no? Pero cuando yo le digo, ¿por qué no denunciaste eso? ¿Por qué nunca le dijiste? Dijo, porque pues lo hice muchas veces y me juzgaban de loca, o sea, no me hacían caso, era como de, ay, sí, 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 échate para allá. Inclusive en alguna ocasión me dijeron, la gente de la calle no tiene derechos, o sea, tú vives en la calle, ¿cómo puedo validar tus derechos? O sea, ante mi autoridad, como no votas, como no hay documentos que dicen que para mí existes, para mí no existes. Por eso no me preocupas, por eso no me interesas. Entonces haz lo que quieras.
Sea, a mí con que no me molestes y no me presentes una complicación como que mis espacios públicos se vean bonitos, como que no alteres a los turistas que vienen y me compran y me visitan el centro. Mientras no te metas con lo mío, yo no me meto con lo tuyo y haz lo que tengas que hacer. Entonces, te lo digo porque muchas veces el tema de la gente de la calle implica, o sea, implica ser invisible. Nosotros le llamamos los invisibles y en Estados Unidos le dicen los casi muertos. O sea, porque son invisibles, o sea, ¿quién los ve? Pasas a un lado y si no te piden un peso, si acaso por lástima se lo das y no, pues nada, ¿lo sabes? O sea, y si sabes que existen, sabes que hay, sabes que la problemática está y que cada vez es más grave, pero volvemos a lo mismo, mientras no me afecte a mí, yo no tengo por qué hacer nada. El tema aquí es que de alguna manera sí nos afecta a todos y nos afecta de manera muy directa, porque el contexto de la gente en la calle, este, son personas que casi siempre nunca vienen solas. O sea, yo me he topado con familias completas que traen niños en brazos y viven en las calles, literal en las calles. Y te pones a pensar, probablemente el papá y la mamá pues ya no tengan mucho que hacer, ¿no? Si acaso sí hay manera y se les brinda el apoyo, pero es muy difícil a un adulto cambiarle un chip que ya tiene toda una vida. Pero a Claro. un niño, a un joven que vive en la calle, que vive estas circunstancias de carencia, son un blanco fácil para el narcotráfico, para la trata de blancas, para los medios de crímenes, o sea, porque pues al final si un niño y un joven no, el gobierno, la autoridad o sociedad civil o quien sea, no le cambia su contexto de vida, va a haber alguien que lo va a querer hacer. ¿Y quién mejor que estos medios, no? O sea, porque los que buscan este tipo de grupos criminales, ese tipo de contextos sociales en donde ellos se pueden aprovechar de ese vínculo que les falta, tanto material como emocional, para darles el sentido de pertenencia que una sociedad estable no les puede dar y su de pertenencia con el dinero, con la familia, o sea, con todos esos contextos, ¿no? O sea, buscan el gancho y el gancho es ese. Entonces, el tema como que va más allá porque si te pones en contexto de alguna manera, cambiarle la vida a alguien que no tiene nada o que está en estas condiciones, el día de mañana te puede cambiar la vida a ti. O sea, más allá de lo que tú estás haciendo por eso en el momento que te abre el panorama de ser más empático, de tener un carácter social más amplio, de poder de alguna manera alimentar tu sentido humano hacia otro ser humano, está también el contexto donde de alguna manera estoy salvando a un futuro narcotraficante, un futuro asaltante. No sé si esa mañana esa persona se va a encargar de un grupo, o sea, criminal que secuestre a alguien de mi familia, que lo mate, que lo asalte, que, no sé, pues, se prostituya, es una infinidad de cosas. O sea, resarcir el tejido social desde lo más bajo y desde las calles es verdaderamente cambiar la historia del medio criminal de este país, en general, en todos los sentidos, porque le dan la madre a todos ellos, es la verdad. O sea, nosotros como tal, los movimientos sociales, pareciera que no debería de ser así, pero más allá de los gobiernos de vernos como unos aliados, nos ven como un estorbo, porque nosotros nos encargamos de visibilizar lo que evidentemente ellos no hacen o no saben hacer. Y se entiende, porque nosotros más allá de buscar dinero, buscar aplausos, buscamos verdaderamente cambiarle la vida a esa gente porque no la cambia a nosotros. O Claro. sea, buscamos darles sentido de pertenencia que te digo que los grupos criminales les dan a la gente para poder sacarlos o poder reclutarlos. Nosotros más allá de darles un pan, una cobija, les damos un sentido de pertenencia y un sentido de vida. O sea, los hacemos empáticos, nos hacemos formar parte de nosotros para que no reincidan en las calles. Pero en el tema gubernamental pueden sacar programas que cuestan miles y millones y al final, pues, no es más que dinero. O sea, y te digo, volviendo a este contexto de, por ejemplo, vuelvo a lo mismo del video, cuando exhibimos el tema del video, la autoridad como tal, para no decir nombres ni títulos, que es evidente, pero la autoridad como tal dice ya buscamos a la persona de la calle y se le ofreció ir a un espacio de parte del DIF y yo la neta me quedé, o sea, vete a la madre, o sea, si alguien me patea en la calle, Sí. me trata de lo peor y todavía van y me ofrecen irme a su casa, o sea, güey, pura madre voy. O sea, es una idiotez, o sea, la gente de la calle está loca, pero no pendeja, es la verdad. O sea, la gente de la calle está loca, pero no pendeja. O sea, y el ser humano, por más loco, por más drogado, no quita el sentido de la empatía y del sentimiento que te da, o sea, el hecho de que alguien sea empático contigo. La empatía lo cambia todo.
Y si alguien, si la autoridad, que yo sé que son policías que vienen del gobierno, me patean, me discriminalizan, y luego la misma autoridad viene a ofrecerme un espacio, yo no voy. O sea, ¿por qué? O sea, aunque esté bien padre tu caso, lo que sea, o sea, no, o sea, tu misma gente me pateó, ¿sabes? Entonces, es ahí donde y fotografiaron a la persona y ya se le ofreció la casa y no se quiso ir. O sea, y es cuando nosotros evidenciamos esta parte y decimos, pues no, ni yo me quisiera ir. O sea, porque esa no es la manera de tratar a la gente. La manera de tratar a la gente es de manera paulativa, constante y consciente. O sea, lo repito, paulativa, constante y consciente. O sea, ser constante tener esta continuidad de que la gente te vea, la gente te sienta, la gente empatice contigo y es cuando verdaderamente dices, va, o sea, ya te conozco, ya sé quién eres, sé que verdaderamente me quieres ayudar porque me lo has demostrado, entonces me voy contigo, ayúdame de la manera que me tienes que ayudar, porque también está la parte de que no se le puede ayudar a cualquiera, la ayuda es para quien la quiere, no para quien la necesita. O sea, todos la pueden necesitar, un chingo de gente necesita, pero no todos la quieren. Y si Claro, no la quieren, es como el médico, y no querer, estar enfermo, ir al médico y no querer que te receten. O sea, pues, si no quieres que te recete, o sea, pues entonces no te voy a ayudar. O sea, totalmente. sí sé que estás enfermo, pero si te receto y no te tomas la medicina, pues qué chingados hago. Claro. Es lo mismo. Y es un contexto muy amplio, pero al final es esto, o sea, la gente de la calle pareciera que sí, creo que es la mejor palabra, o sea, invisible, o sea, no existe. Sí, y lo has mencionado, discriminación, rechazo, el típico cuidado con el marihuano, ahí está el delincuente, y justamente lo que te mencionaba, el video que estás comentando reiteradamente, y también hubo otro video bastante desagradable por, por lo que hicieron, de unos supuestos influencers, que no me acuerdo si fue en Jalisco, no estoy seguro, o fue en Sinaloa, no me acuerdo, que justo uno de ellos se lleva a un señor en situación de calle a su casa y a cambio de una felación le empieza a dar arroz y se hizo un escandalazo. Tendrá un año de esta situación. Y me lleva a preguntarte, desde tu experiencia, desde todo lo que has vivido, ¿qué nos hace a nosotros sentir que tenemos el derecho de tratar a las personas en situación de calle como nada, como si no tuvieran un valor, a pasar por encima de sus derechos, a pisotearlos? ¿Qué piensas tú que también la autoridad, ya dijiste una parte, ¿no? No son votos, no les importamos, pero que los lleve a ser parte de todo esto, a no ver por ellos? O sea, ¿quién nos ha dicho o nos ha hecho creer que tenemos esa libertad de agarrarlos, de usarlos, de humillarlos, de discriminarlos, Álvaro? La misma autoridad, o sea, el contexto en el que vivimos nos hace creer que está bien porque pues de alguna manera son menos, o sea, pues así los ven, o sea, te lo digo, volvemos al mismo tema, porque a mí se me haría fácil agarrar a alguien en la calle y ofrecerle arroz que yo sé que lo necesita, con tal de que, como tú dices, o sea, es un servicio sexual que evidentemente, o sea, es una persona que en su orientación sexual no es ese ni el contexto sea ese y aunque la fuera, es un abuso. Y vuelvo al mismo tema como te digo de Mari, o sea, si la misma autoridad no te da la empatía de decir, o sea, esto está mal y porque está mal, nosotros vamos a dar el ejemplo. O sea, yo como ciudadano, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, y es muy, perdón la palabra, pero es muy pendejo, es una idea muy pendeja, porque se supone que nosotros como ciudadanos deberíamos también de tomar la iniciativa de poder romper ciclos, de tener la capacidad como ciudadanía de poder romper ciclos y poder proponer iniciativas o medios que cambien el contexto social en el cual vivimos. Pero la realidad es que no todos son así, o sea, el mexicano, el ser humano como tal es muy individualista hasta cierto punto. Mientras no te metas conmigo y no te metas con lo que hago, yo no tengo por qué meterte contigo y con lo que haces. Entonces, es justamente esto y también, o sea, pensar quién verdaderamente tiene un problema. Si la persona que vive en la calle o la persona que viene con un contexto en el cual se le hace este fácil o sencillo o tan normal
el hecho de tener una cierta posición o cierto nivel para poder ofrecer arroz, para que alguien le ofrezca un servicio sexual, ¿no? O sea, que al final es un abuso, o sea, pero Totalmente. te digo, que nada más cambian los factores y la situación, pero es un mismo contexto de la persona que yo te digo que vive conmigo. O sea, en una era la autoridad y en otra eran miembros de la comunidad civil, pero pues, ¿quién me dice que está mal? Claro. Si no hay como tal una sanción para ellos, ¿sabes? O sea, la misma autoridad me dice que la gente de la calle vale menos, o sea, porque pues, no es como que les importe, o sea, porque a mí me va a importar. Entonces, creo, y yo soy fiel creyente, que el verdadero problema, los verdaderos delincuentes, el verdadero contexto, o sea, ¿cómo se dice? O el verdadero carácter de deshumanización viene desde los altos niveles de la toma de decisiones, porque las decisiones se toman en beneficio de los que más tienen y los que más que pueden, no de los que menos tienen y los que menos pueden, porque al final, pues, como dice la famosa frase, ¿no? Al pueblo pan y circo. O sea, al pueblo para ganar votos, o sea, no sé, panecitos, bolsitas, paraguas, botecitos, o sea, pero no iniciativas que cambien su contexto, porque creo que lo decía un filósofo, la verdad no voy a decir el nombre porque no lo recuerdo, pero sí tengo una frase muy grabada que decían tengo dos. La primera es que un pueblo consciente es un pueblo indomable. O sea, porque no me conviene, ¿no? Y siempre lo he visto en varias, palabras de varios activistas que dicen al gobierno no le conviene que pienses, al gobierno no le conviene que te capacites, que sepas, o sea, porque, pues yo para qué quiero en el poder, yo estando en el poder, ¿para qué quiero a alguien que me esté cuestionando, que me esté criticando, que me esté señalando? O sea, yo quiero a alguien al cual pueda dominar, que le ponga lo que le ponga, o sea, ahí va a ir, porque es lo que a mí me conviene como gobernante. No me conviene alguien que me esté cuestionando mis ideas, porque si no, no voy a poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, al final al gobierno como tal beneficia a los gobernantes, pero no beneficia al pueblo. O Claro. sea, porque el pueblo, pues al final es el que vive las circunstancias, ¿no? O sea, un gobernante como tal, no. Él ya tiene, ya puede, ya hace. O sea, y alguien que vive en la calle y alguien que está en un contexto social de las personas, tanto el de la calle como lo que lo rodea, ¿sabes? O sea, por todo lo que acabo de explicar, es a quien verdaderamente le perjudica, o sea, o nos perjudica en general, porque un contexto social de personas de muy bajos niveles económicos que no pueden, deja del bajo nivel económico, del hecho de aspirar o de que si el día de mañana yo tengo un contexto o X o Y circunstancias me llevan a ese contexto, ¿cómo voy a salir de ahí? O sea, ¿quién me va a brindar las oportunidades o los medios para salir de ahí? El gobierno no, o sea, evidentemente, porque no le interesa, porque ya no voy a ser un votante. Soy un votante mientras hago género, pero mientras Claro. cuando ya no genere, qué va a pasar conmigo? O sea, y al final, esto volvemos al mismo punto, el gobierno no debería de solucionarnos la vida. O sea, el gobierno al final es un facilitador de oportunidades para el que las comunidades las puedan aprovechar. Pero si ni siquiera facilitan esas oportunidades, o sea, es cuando llego al mismo punto de si verdaderamente hay oportunidades, se los tienes que crear. Claro. Y justo, recuerdo un comentario que haces por ahí, que lo contrario a la pobreza no era la riqueza, sino la justicia social. ¿Qué nos falta como país para lograrlo? Pues mira, empatía. Creo que todo se reduce en una palabra, empatía. O sea, la justicia social, justicia en todos los sentidos es empatía. Ser empático, el ponerme, deja de los zapatos, no nada más son los zapatos, o sea, el contexto social, humano, el verdaderamente saber que esa persona tiene un problema, independientemente que me afecte o no me afecte, o sea, me debe de preocupar y ocupar, porque lo que yo hago por alguien más me hace más por mí que por la persona, ¿no? Por lo que justamente acabo de explicar. Y a mí en lo personal, Álvaro Quirós, como humano, me conviene tener esa idea de apoyo colectivo y no individualista, porque al final el ser individualista a mí me va a llevar a quedarme solo. Probablemente está como esta filosofía el ego te va a llevar muy alto y te va a llevar a la cima de la montaña, pero solo. Entonces, el hecho de platicarte todo este contexto es porque
Al final, a mí lo que verdaderamente me salvó la vida y darme un objetivo de vida fue saber que sirvo y que soy útil para mí, para alguien más. O sea, y si te pones, si pongo un poquito este contexto de utilidad o de servicio en todos los rubros sociales y en toda la cadena social, o sea, al final, ¿qué es lo que hace un médico, un abogado, un psicólogo? O sea, están capacitándose para brindar un servicio, o sea, son servidores de la comunidad, pero muchas de las veces más que vernos como servidores, o sea, que yo me capacito para brindar un servicio y me pagan evidentemente por ese servicio, pero al final es un servicio. O sea, alguien lo necesita y porque alguien lo necesita yo se lo voy a ofrecer. Es donde perdemos ese carácter humano de decir, o sea, yo trabajo para mí y para lo que yo gano. Pero, o sea, justamente ayer alguien me decía, venía en el coche con un amigo y un amigo que va a las brigadas justamente todos los viernes, me decía, ¿qué será mejor o tú qué piensas en el contexto de una persona que es ignorante y que no sabe nada o una persona que lo sabe todo? Y le dije, ¿en qué sentido? No, pues, ¿quién crees que es feliz? O sea, evidentemente el ignorante. O sea, el ignorante es mucho más feliz porque no sabe nada. El ignorante va a pasar desapercibido por la historia y por su vida inclusive. El que es consciente, no. O sea, creo que va guiado hacia ese contexto. O sea, en algún punto a mí me dijeron, ¿quieres escribir tu nombre en la historia y ser inmortal? O sea, busca hacer algo por alguien más. Y creo que la justicia social va guiado hacia ese sentido. O sea, la empatía, y quitarse el sentido de individualismo de que yo hago para mí y por mí, y pues no, o sea, al final en cualquier medio, contexto en lo que hagas, estudies, trabajes, lo que sea, al final haces algo para impactar a alguien más. Ya cada quien decide si impactas a una persona o a un millón. Y regresamos a las brigadas justamente donde llevabas apoyo a las personas en situación de calle y demás. Y en 2020 llega la pandemia y vas con pues, los miembros de la casa hogar a entregar alimentos a las personas en situación de calle. Y un día, por ahí de las 2 de la mañana, junto con tu mejor amiga, se encuentran con alguien y ese alguien cambia el rumbo de su historia. ¿Qué pasó esa noche, Álvaro? Sí, justamente, de hecho fue en la primera brigada. En la Te primera. digo, a la primera brigada justamente íbamos, pues ya habíamos recorrido puntos de la ciudad. O sea, la neta ya estábamos, éramos 20 personas, íbamos en un carro, ya estábamos hartos, estábamos cansados, nos queríamos ir a la casa, era sábado por la noche, en ese tiempo empezamos los sábados. Y pues Miriam, que es mi mejor amiga, o sea, que vivía conmigo en la casa, estaba muy harta, también está cansada. Yo porque quería hacer tarea, porque necesitaba hacer tarea, y ella porque se quería ir de antro. Pues era sábado en la noche. Sí, claro. Entonces, fuimos al centro de la ciudad y pues todos éramos 20 y todos agarran un pan, un café, una cobija y se van a buscar a la gente, ¿no? Nosotros nos quedamos ahí porque no queríamos caminar, la verdad, pues hasta la fecha somos muy flojos. Y Miriam me dice, ya vimos que no llegaba la gente y no llega la gente y ya nada más nos quedaban dos panes y dos cafés y una cobija. Entonces agarro, Miriam agarra el pan, el café, me da uno, agarra la cobija y dice, ya, vámonos, entregamos esto y en lo que vamos lo entregamos, llegamos, ya llega la gente y nos vamos. Y íbamos caminando y ella y yo íbamos hablando y diciendo, no manches, o sea, esto está bien culero. O sea, aparte de que es pandemia, no deberíamos de estar aquí, estamos arriesgando a que nos corran los policías, que nos agarren a madrazos, porque en Jalisco ya había pasado el tema de que inclusive agredieron a una persona hasta la muerte por parte de la autoridad por estar supuestamente sin cubrebocas en la calle, pues ya te imaginarás cómo estamos nosotros. Sí, claro. O sea, entonces, vamos, estamos arriesgando todo, no, esto no sirve para nada, o sea, no queremos estar, bla, un millón de cosas, ¿no? Criticando. Y nosotros para esto, mi madrina nena que te digo que fue la que nos mandó a entregar estas cosas, nos dijo, esto es para ustedes, para que se salgan un poquito de su cabeza, así literal, que salgan un poquito de su cabeza, hagan algo distinto a lo que están acostumbrados a hacer en la casa. Si les gusta y encuentran algo, ustedes van a llevar esto. O sea, ustedes se van a encargar de que esto se haga para que hagan o que otras personas encuentren lo que ustedes encuentran. Si no, pues ahí la dejamos. Igual, ay, pues, una noche más, una noche más. Da igual. O sea, vamos a intentar. Vamos a intentar.
Entonces íbamos Miriam y ya Miriam y yo, en todo este contexto, íbamos bien encabronados y diciendo como de, llenándonos de veneno, o sea, esto está bien culero, lo vamos a hacer que no encontramos nada, o sea, nos arriesgamos un chingo, las mositas nos estaban persiguiendo la policía y que no podemos seguir a salir a las calles otra vez y la madre, ¿no? Entonces, vamos, subimos las escaleras del Mercado San Juan de Dios y en la fuente de la inmolación del Quetzalcóatl, que se llama así la fuente, vimos un bulto y miren, me dice, ah, pues ahí, vamos, y ya nos arrimamos. Era un chavo como de nuestra edad, estaba haciendo un chingo de frío, muchísimo frío, estaba con harapos y estaba drogado hasta la madre, tenía una jeringa a un lado y se veía que los ojos pues, estaban vueltos, estaba muy, muy drogado. Entonces era de nuestra edad y tenía cucarachas de esas como de las alcantarillas que le caminaban por toda la cara, o sea, por la boca, los ojos, las manos. O sea, era un desahuciado, literalmente, un desahuciado. Se me quedó viendo un rato y volteó con Miriam y Miriam se suelta llorando y me dice, la última vez que yo terminé, o sea, la última vez antes de llegar a la casa hogar, yo terminé así. O sea, en eso me doy cuenta que el contexto de lo que estábamos haciendo nos estaba ayudando más a nosotros porque nos hizo recordar, porque a mí ya se me había olvidado que yo también estuve en ese punto, que yo también carecí, que yo también necesité y hubo alguien que me ayudó incondicionalmente, ¿no? Y ella igual. Entonces le damos el pan, se lo come, el café se lo come, le damos la cobija, le ofrecemos irse con nosotros, o sea, pero ni siquiera nos contestó, estaba muy high. Entonces nos vamos regresando y en ese momento algo pasa, no sé, o sea, muchos dicen que el destino, Dios, no sé, como le quiera llamar la verdad. Pero lo que sí sucede es que ya no íbamos con la idea de esto está bien culero, o sea, ya no queremos estar perdiendo el tiempo. Llegamos con la idea de, güey, o sea, verdaderamente estamos haciendo algo por alguien para cambiarle la vida a alguien y para cambiarlo a nosotros. Y en ese momento fue como en el camino empezamos a pelotear ideas y yo le dije, o sea, yo conozco a Julano y a Sutano que probablemente nos puede regalar panes para la siguiente, y miren, yo conozco a la señora de la panadería que nos puede regalar esto y a la cargada de tal casa y podemos hablar para que para la siguiente brigada, para la siguiente noche, no sabemos ni qué era chingados era, para la siguiente noche ya vengan otros grupos y otras casas hogares y así poco a poco, ¿no? Y en algún punto, cuando ya estábamos con mi madrina nena platicando del proyecto, ya no le estamos platicando del proyecto culero que nos hizo perder el tiempo. Estamos platicando de la brigada, de una brigada de jóvenes que encontramos el carácter humano que estábamos buscando y que nos dio un sentido de pertenencia, porque ya literal toda la semana estábamos preocupados y ocupados en qué hacer en la siguiente brigada distinto para ayudar a la gente de la calle. Claro. Y poco a poco ese qué hacer se fue convirtiendo en un modelo completo de reinserción social. De ya nada más no va a ser la comida y el pan y esto y la cobija, ¿no? O sea, vamos a ver de qué manera la gente, porque nos empezaron a ver, la gente nos empezaba a pedir la ayuda. Ya no era de ya no quiero estar aquí, o sea, yo me quiero ir con ustedes. Entonces, las casas, hogares o casas medio camino se empezaron a convertir en espacios para recibir a la gente de las calles. Y los centros de tratamiento también, o sea, pero para atender a gente en las calles que tenía problemas de drogas, alcohol o conductas autodestructivas. Y poco a poco armando este proyecto se convirtió en un modelo completo de reinserción social, donde ya no era nada más brindar, lo repito, el pan o el café, era brindar un modelo en donde la gente de la calle que se quisiera salir de las calles nos viera a nosotros como una opción segura para ya no volver a estar en las calles. Y así poco a poco nos fue llegando gente. Y así surge Brigada 12. ¿Por qué Brigada 12? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué pasa con Brigada 12? ¿Cómo se desarrolla? ¿En qué momento dices, va, vamos a armar esto y se va a llamar Brigada 12? Pues decimos que se llama Brigada 12 porque las brigadas las iniciamos a las 12 de la noche. Ok, Y nada, este, porque literalmente somos un grupo de brigadas, o sea, son brigadas nocturnas para atender a la gente de la calle. Entonces, brigada 12 porque son brigadas que se hacen a las 12 de la noche. Porque a las 12 de la noche en algún punto sí lo pensamos como de, voy a querer hacerlo en el día y llegamos a hacer brigadas en el día cuando iniciamos. Pero nos dimos cuenta de algo, o sea, la gente que está en el día en las calles no es la misma que está en las noches. O sea, porque las noches es cuando verdaderamente está la gente que sí vive en las calles. O sea, que se claro, apoderan de los espacios públicos y que buscan un espacio en donde dormir, en donde comer. O sea, la gente que está en las noches en las calles ya es alguien, son gente que verdaderamente están perdidos. claro. O sea, no en su mayoría ni siquiera están completos. Inclusive hace rato te mencionaba justamente el caso de Kenia Cuevas, ella hace mucho hincapié en eso,
sea, y ella menciona como de, o sea, la gente de la calle no es, son delincuentes. O sea, la gente de la calle, muchos de ellos ni siquiera carburan bien. O sea, o no es, es en su ni siquiera tienen la fuerza física, emocional o mental como para delinquir, porque no tienen a dónde ir. O sea, viven en la calle, literalmente. Entonces, a esa es a la gente que buscamos nosotros, porque de ahí es donde se origina todo, desde lo más bajo para llegar a lo más alto. Por eso es obligado. Y hablas de reinserción social para lograr ciudadanos funcionales. ¿A qué te refieres cuando hablas de ciudadanos funcionales y cómo es esto la reinserción social desde tu posición? Ciudadanos funcionales, yo me refiero, bueno, creo que la palabra puede ser un poco despectiva. Yo me debería decir como ciudadanos tal cual. O sea, ciudadanos ya son, pero Sí. ciudadanos activos en un contexto social, o Ok, sea, en el cual forman parte de la comunidad, trabajan, se hacen responsables, tienen oportunidades, buscan esas oportunidades. Eso me refiero como tal, ¿no? Y la otra pregunta del modelo de reinserción social, me refiero a reinsertar socialmente en la comunidad social a alguien que pareciera que no lo tiene, o sea, darle un lugar en la sociedad a alguien que pareciera que no lo tiene. ok, Y a eso me refiero justamente con los invisibles. O sea, buscamos que los invisibles sean visibles. claro. También, bueno, puse una cajita en mi Instagram para personas que quisieran hacerte preguntas y demás, que son algunas de las que hemos ido platicando, pero una que sí me llamó mucho la atención es ¿cuáles son los pasos más importantes que consideras para la reintegración al sector económico y social de una persona en situación de calle? La empatía. O sea, vuelvo a lo mismo, es la empatía. O sea, es que no hay otra palabra de otro medio. Mira, las personas que están en las calles siempre están en las calles o buscan estar, no buscan estar, que más bien las personas en general o en la mayoría de los casos que están en las calles es porque ya encontraron algo en la calle. O sea, ya encontraron algo en la calle, un sentido de pertenencia, una comunidad, la libertad, o sea, porque la persona que vive en la calle hace el baño donde quiere, come a la hora que ellos quieren, o sea, duermen donde ellos quieren, que sí, es unas por otras, o sea, se enfrentan a este contexto de discriminación, abuso, etcétera, pero muchos de los casos, te digo, te repito, son personas que no carburan bien o no padecen de sus facultades mentales. Entonces, no son conscientes de esos temas, ¿sí me doy a entender? O sea, o inclusive los llegan a olvidar de un momento a otro. Este, entonces, en este sentido, es muy complicado, lo más complicado llega a ser, o el punto de quiebre para que alguien verdaderamente quiera salirse de esa situación, es qué le ofrecemos a cambio. O sea, porque sacarte de la calle nada más porque por mis huevos y porque te quiero sacar de la calle porque te estoy diciendo que acá está bien padre, no, jamás. ¿Por qué? O sea, ¿tú quién eres? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Si no, muchos de los programas que se han hecho por parte de comunidad civil y programas de parte del gobierno hubieran funcionado desde hace un chingo, ¿no? O sea, tantos centros, casas, hogares que proclaman y espacios y la madre. Los espacios para niños funcionan porque al final son niños y a dónde llevas un niño, o sea, o a dónde van, ¿sí sabes? Pero con los adultos, ¿qué pasa con los adultos? Con la gente que sigue en las calles, ¿no? Entonces, es esto. Y cuando nosotros tenemos este acercamiento con la gente, buscamos ser empáticos. No nada más es entregarte un pan y una cobija y que te vaya bien. El pan, la cobija y cómo estás, en qué más te puedo servir, qué más te puedo apoyar, quién eres, de dónde vienes. Yo soy Julano de tal, yo viví en esta situación. Pues nosotros nos dimos cuenta de que cuando las personas nos preguntaban de dónde vienes, o sea, la gente que estaba entregando los panes y la cobija, como en su momento Miriam y a mí, nos llegaron a preguntar de dónde vienes, no le decíamos, vengo de tal programa social para apoyarte de parte del gobierno de Julano de tal, que está apoyando para que salgas de las calles y te ayudemos así, a pura madre, o sea, jamás. O sea, yo vengo de un contexto social o de una situación muy parecida a la tuya. O sea, yo viví acá, yo me drogaba allá, yo me prostituía acá, yo vivía en esta banqueta, yo me cuidaba de Julián y eso, las personas empezaron a contar y de, no manches, en serio, yo también, o sea, ayer me pasó esto y así, y viví esto, y mi familia, y mis hijos. Entonces, cuando nos volvimos un punto más allá de referencia para comida y cobija, sino un punto empático de apoyo social para la gente de las calles, ellos nos empezaron a buscar. La misma gente de la calle nos referenciaron, entre ellos se conocen, o sea, siempre la gente de la calle se conoce y se ubica, arman comunidades.
La gente en la calle era de, ay, güey, mira, o de repente íbamos a las calles en donde duerme la gente, en el Degollado, en el Hospicio Cabañas, afuera del Hospicio Cabañas, en el centro, en el Parque Rojo, etcétera, y llegábamos a entregar comida a los famosos picaderos o fumaderos, que son los puntos de distribución de drogas que están la mayoría de estas personas ya muy desahuciadas, que nada más buscan una dosis para pagar su realidad. Hago un pequeño paréntesis, justamente, que este es un punto muy importante, que vuelvo al contexto de Mari. Muchas de estas personas caen en la adicción porque el contexto los lleva a ello. O sea, porque el contexto social en el que están viviendo ya es casi siempre el necesito estar drogado, alcoholizado, para no pensar, para no sentir. Es mi fuga. O sea, porque ¿qué más hago? O sea, evidentemente no está padre en donde vivo lo que hago, ¿no? Entonces necesito estar drogado y alcoholizado para pensar que no está tan de la chingada este pedo. Al final es una fuga emocional, ¿no? Entonces, llegamos a estos famosos picaderos y la misma gente o los encargados de esos espacios, o entre los mismos vagabundos o vagos o gente de la calle, nos decían, ah, mira, son los que entregan lonche, o sí, déjalos pasar, o son son los de la brigada, déjalos pasar y que entreguen y que coman y todo. Y nos fueron abriendo espacios que ni la autoridad se llega a meter jamás. Acá hay un espacio muy famoso que se llama Pueblo Quieto, que es por las vías del tren donde se han establecido la mayoría de los migrantes que pasan por la Bestia, ¿no? Porque pues es donde se distribuye la mayor cantidad de drogas o estupefacientes por el tren. Y ahí están estas personas, ¿no? Y pues ahí a cierta hora, por ciertas calles cercanas, ahí no puedes pasar porque te asaltan o te roban o te desaparecen, literalmente. Entonces, la misma gente de la calle nos referenciaba de tal manera que nos dejaban pasar a nosotros a estos espacios porque pues vuelvo a lo mismo, o sea, no buscábamos otro objetivo que verdaderamente ayudar a quien lo necesitara. Y en este contexto, cuando empezamos a ser constantes, fue de manera paulativa y se dieron cuenta de nuestras verdaderas intenciones, porque vuelvo a lo mismo, la gente de la calle está loca, pero no es pendeja. O sea, ellos sabían y saben cuando verdaderamente alguien los quiere ayudar o simplemente los quieren utilizar. Claro. Entonces, cuando ya nosotros nos ganamos nuestro lugar en la comunidad a la que queríamos llegar, que era esta gente de los más escasos recursos, ellos mismos nos empezaron a pedir la ayuda, porque inclusive empezamos a ver que esto se convirtió en una cadena de apoyo. O sea, la gente que rescatamos de las calles, que ya se había venido con nosotros, que ya tenía un trabajo, que ya tenía una familia, que estaba luchando para ser alguien en un contexto social, eran los mismos que llevábamos a las brigadas. O sea, y que el día de mañana la misma gente con la que ellos se drogaban, con la que ellos dormían, con las que ellos buscaban la dosis en las calles o X o Y, eran estas personas quien buscaban sacarlos de las calles. Y así fue como poco a poco se fueron dando las cosas. Y te lo platico porque en algún punto nosotros tenemos de todo, ¿no? O sea, está tanto quien, te repito, o sea, quien quiere la ayuda y la acepta y sigue, y quien no la quiere y no la acepta y no sigue. Entonces, había un caso donde yo vivía de un chico que venía un tiempo a la casa, le llaman a agarrar carnita, o sea, se ponía bien, conseguía un trabajo, estaba bien un rato, se limpiaba de consumo de droga, alcohol y se volvía a ir y volvía a lo mismo. Entonces, un día yo le pregunté, oye, ¿por qué tú buscas el reincidir ahí? O sea, no entiendo el contexto. Y él me dijo, es que tú cuando hablas de las personas que me daban la droga, tú te refieres a ellos como narcotraficantes, como mi jefe, como mi padrote o whatever, ¿no? O sea, y para mí era mi papá, o sea, para mí era mi hermano. A mí cuando yo estaba en mi familia y veía que había muchas carencias, que yo no quería esa vida para mí, que no veía una oportunidad porque ni el gobierno me ayudaba, porque nadie me quería echar la mano, o sea, estas personas llegaron y me dijeron, yo te voy a ayudar, yo voy a ser tu hermano, yo voy a ser tu papá, yo voy a estar para ti cuando lo necesites. Y es cuando usan ese gancho que te digo que es el sentido de pertenencia y la empatía, ¿no? Porque, ¿por qué crees que los delincuentes o el narcotráfico en México cada vez se hace más fuerte? Porque el contexto social de las comunidades vulnerables es cada vez más grande y ellos lo utilizan así, ¿no?
O sea, y ellos buscan dos factores principales, la carencia y el sentido de pertenencia. Entonces, buscan personas de estos contextos porque, güey, o sea, aparte que voy a ser tu papá, tu mamá, y voy a darte ese papel del contexto que tú no tienes, que es lo que te platico que yo viví. Aparte de eso, te voy a dar dinero. O sea, vas a tener dinero para sacar a tu mamá de pobre, vas a tener dinero para ayudar a tu hermano, o sea, bla, 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 bla. Y ahí es donde entra el sentido de la verdadera chamba, de, 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 de más allá que simplemente dar dinero o dar cosas, dinero da cualquiera, o sea, cualquiera. O sea, el dinero es lo más vano que hay en este mundo. Dinero da cualquiera, pero verdaderamente un sentido de pertenencia y de empatía, pocos. Y ahí es cuando entramos en el verdadero carácter de reinsertar a una persona y es el verdadero reto, porque es cuando te das cuenta que en el contexto de cuál es, ahora sí, ya respondiendo a la pregunta, es esto. O sea, ¿cómo haces que una persona pues se presente en el medio económico, social, pues, con empatía? O sea, y con el ejemplo, empatía y ejemplo, porque yo no puedo promulgar lo que no hago. O sea, si yo a alguien le digo estudias, porque estoy estudiando. Si a alguien le digo, o sea, no lo vas a hacer, no vas a volver ahí, porque yo ya no volví ahí. Si a alguien le digo, o sea, vas a ir a servir a la brigada y vas a apoyar a alguien más, porque yo voy a la brigada y yo le sirvo a alguien más. Entonces, las palabras, como el famoso dicho de las palabras endulzan, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra, sí. Nosotros somos un ejemplo, y yo no hablo de mí, o sea, la gente que forma parte de esto y que hace que esto sea una realidad son un ejemplo para todos los demás, que no ayudan a nadie sin antes ellos ayudarse a sí mismos. Han logrado ayudar a poco más de 3 millones de personas en América Latina, y me refiero a América Latina porque no solamente es México, también tienes la versión Colombia. ¿Tienes algún caso de éxito? Porque hay varios casos de éxito. ¿Alguno que puedas compartir? Sí, claro, pues es que tengo muchos, pero por ejemplo el que te digo de Mari, o sea, pues Mari el día de hoy trabaja. De hecho, estoy viendo porque quiere estudiar. O sea, Bien. Mari es uno de ellos. Y estamos viendo porque estoy peleando en la patria potestad de sus hijos, Ok, para que el día de mañana ella pueda ser la madre responsable que siempre quiso ser para sus hijos, pero el contexto social no se lo permitió. Como ella, no sé, está Carla, que Carla es una madre de familia. Es toda una familia. Carla, Gil, sus dos hijas y su hijo y su cuñado y sus nietos. O sea, que ellos llegaron a una brigada buscando el apoyo, la ayuda, porque sus hijos estaban desaparecidos. Su hijo estaba muy metido en temas de pandillas, sus dos hijas estaban metidas en temas muy gruesos de alcohol, drogas, andaban con narcotraficantes, en temas de trata de blancas, prostitución, este, y su cuñado andaba perdido con sus hijos. Entonces, Carla, conforme empieza a ir a las brigadas y empieza a ayudar a la gente en las brigadas, en cada brigada pasaba algo. O sea, en una brigada pasó de que como la gente, el contexto de la gente ya nos conocía y nos ubicaban, como te digo, un día le marcaron a Carla y le dijeron, oye, tú eres la señora que apoya y que hace con los que dan lonches ahí en el centro y apoyan a la gente en la calle. Sí, porque, yo sé en dónde está tu hija, yo tengo a tu hija está en tal departamento, en tal lugar, ven por ella porque pensamos fusilarla. O sea, que entonces pasó que fue, luego en una brigada ella estaba sirviendo las cosas y de repente le llegó un mensaje de WhatsApp de un número desconocido y este número le decía, o sea, identifica cuál de estas es tu hija porque acabamos de hacer un fusilamiento de varias mujeres y quiero que me digas cuál de estas es tu hija para que decirte en dónde la puedes encontrar. O sea, y pues nosotros estábamos ahí, Miriam y yo estábamos ahí, ¿no? Y la gente de brigada se volvió en un acompañante y en un grupo de buscadores y en un grupo de apoyo para buscar a toda la familia de Carla y que la recuperara. Y poco a poco, inclusive en una brigada encontramos a su hijo tirado en un basurero. O wow. sea, es- su hija, una de sus hijas la encontramos en una brigada, se la entregan y vamos corriendo con camionetas a entregar todo, con el pan y las cobijas todo encima de las camionetas y vamos por la hija de Carla. O sea, luego la otra hija pasa lo mismo y así, ¿no? Y el día de hoy toda la familia de Carla
va los viernes a la brigada a entregar el apoyo a otras personas, ¿no? Su hija está estudiando, otra de sus hijas está en una clínica de tratamiento, sus gemelos, o sea, sus nietos, que son niños de 5 años, son gemelos, van con su cuñado todos los viernes a la brigada, o sea, ella el día de hoy es maestra de natación, su esposo acaba de abrir su propia empresa de telecomunicaciones, o sea, Wow. hay muchos. Entonces, sí, y como tal el impacto ha sido muy grande, pero ni siquiera es por mí, ni es por Miriam, es porque de alguna manera la gente lo que encuentra lo da. O sea, encuentran sentido de pertenencia, encuentran amor, encuentran oportunidades y ellos se encargan de dar sentido de pertenencia, de dar amor y de dar esas oportunidades. Brigados es fuerte por la gente y por el origen que se le ha dado a las cosas. Álvaro, ¿y tan amenazado por lo que haces? Sí, por supuesto. O sea, en algún punto cuando empezó el problema de la gente en las calles, que este tema de lo del policía no es algo que sea, o sea, no es algo que haya pasado y sea único. O sea, nosotros desde el tiempo que llevamos haciendo brigada, hemos denunciado más de una vez que la gente de la calle las levantan a patadas con cubetas de agua fría, que les quitaban sus cuando nos pasaban en brigadas, que estábamos entregando las cosas, de repente llegaba la gente de las calles y nos decían, nos acaban de quitar las cosas que ustedes nos están dando, porque en el contexto del sentido de limpiar el centro de la ciudad está el quítalos como sea. O sea, o llévatelos, desaparécelos, o sea, no los quiero ver ahí. Vuelvo a lo mismo, no voy a dar títulos ni nombres, pero ya vamos a ver por quién va el contexto. Entonces, cuando empieza a pasar esto, o sea, llega un punto en el que digo, ya estoy hasta la madre, o sea, ya estoy hasta el queque, o sea, esto no puede seguir, y yo ya formaba parte de Kibernos, entonces empiezo a tomar videos de la gente en las calles quejándose, o sea, llorando, que los esperan de agarrar a patadas, y la madre lo empiezo a subir a todos los grupos, y son grupos, o sea, son grupos donde hay diputados, donde hay gente de toma de decisiones, donde hay empresarios, entonces les dije, está pasando esto puntualmente a tal hora, de tal manera, y no es la primera vez. Y les mandé, cada viernes que podía les mandaba contexto, ¿no? Y en este sentido empieza a hacer ruido y me invitan a un programa de radio acá en Guadalajara, muy famoso, y me dicen, Álvaro, te voy a invitar para que hables de este problema. Porque queremos, o sea, no se nos hace justo y queremos que nuestro espacio, si te sirve como un punto de denuncia social, lo utilices. Entonces, me invitan, y empiezo a hablar de este tema, pero empiezo a hablar del tema y sin pelos en la lengua, como es lo que está pasando, cómo los levantaban a horas de la calle, les digo, pueden ver los videos con las horas, el horario y todo, de transmisiones en vivo, inclusive de la página de Brigada, lo que están denunciando la gente, y porque yo les decía, o sea, yo entiendo que muchas de las veces el contexto o la problemática es tan grande que no hay manera o no hayan solución para apoyar el problema. Pero si no hay la manera o si no las tienes, o sea, búscalas o delégalas, porque no es lo mismo llegar y levantar a alguien a patadas y quitarle sus cosas o llevarlo preso porque no están cometiendo un delito, o sea, porque el hecho de que infrinjas y que estés en la calle, sí es un tema ¿cómo se le dice? De permisos públicos, de que no puedes estar en la calle, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Y la justificación puede ser esa, pero no es un delito. Entonces no me puedes encarcelar por estar en la calle, para nada. Entonces, o sea, nosotros de alguna manera sabemos cómo está el tema, y al momento de hacerlo público y defendernos y tener argumentos para defender este tipo de injusticias ante la gente de la calle y de deshumanización, es cuando empezamos a ser focalizados y te digo, voy a este tema y todo, y una persona me dice, Álvaro, borra ese video de las redes sociales. O sea, borra ese video, baja todo lo que tengas, porque te van a matar. O sea, te van a desaparecer. O sea, la persona a la que estás denunciando es una persona con un medio político muy fuerte, o un carácter político muy fuerte en el Estado. O sea, no nada más en Guadalajara, en el Estado. Entonces, esa persona te puede cerrar muchos caminos, te puede cerrar muchas puertas y te puede hasta desaparecer. Entonces, cállate la boca, sí, literal fue, cállate la boca. Posteriormente, inclusive me llegaron mensajes de números anónimos diciéndome que estaba en la mira, bueno, o sea, un montón de cosas. Entonces, sí, o sea, pasa, sí me dio un chingo de miedo, o sea, sí bajé el video y todo ese rollo, pero ya llegó en un punto en el que la verdad, o sea, dije, no sé, o sea, pero si no quiero morir,
o sea, no sé, pero se me hace muy mediocre y muy poco como trascendental y no me llena lo suficiente el hecho de quedarme callado, porque al final busco darle voz a quienes no las tienen. Entonces, o sea, como alguien en su momento me lo dio a mí, entonces sería muy pendejo de mi parte, muy egoísta, desde la posición en la que yo puedo alzar la voz, no hacerlo. O sea, porque al final los políticos son pasajeros. O sea, un político llega y se va, literal. O sea, y no trascienden muchas veces por esto que te digo, o sea, porque es más el sentido, o sea, de yo tengo, yo hago y cómo hago para tener yo y hacer más y poder aspirar a otro cargo, ¿no? Este, y yo te voy a decir algo que es una idea que yo tengo muy arraigada y que eh, a partir de ese momento yo me empecé a hacer como tal literalmente la idea, el mayor miedo de un político mediocre es un líder social inconforme. O sea, literal, el mayor miedo de un político mediocre es un líder social inconforme. Porque un líder social, yo no digo que yo lo sea, pero como tal el movimiento, tengo mucha gente Lo que sí es. es líder y que la neta sí se la chinga y que lo gritan y que no tienen pelos en la lengua, como es una Carla que peleó a sus hijos y que se le enfrentó a narcotraficantes y que le dijo, o sea, por mis huevos a mí me vas a dar a mi hija y yo no me voy a dejar y tengo a brigada y tengo a la gente y vamos a pelear. O sea, y hay un chingo de gente que lo está haciendo como para yo, o sea, tener de que no, mejor no digo nada, o sea, mejor ahí ustedes échense el tiro, o sea, de que, ay, que me están levantando patas, pues ni modo, eso te tocó, o sea, no, qué huevos, o sea, para nada, o sea, volvemos al mismo, o sea, lo contrario a la, lo contrario a la riqueza, lo contrario a la pobreza no es la riqueza, es la justicia social, y la justicia en todos los sentidos. O sea, no nada más en ser justo en lo que a mí me conviene, lo que a ti te conviene, sino lo que le conviene a la comunidad en general. Y creo que el problema aquí fue justamente que cuando yo denuncio estas cosas, yo les digo, es que no lo estoy haciendo nada más por quejarme. O sea, lo estoy haciendo porque quiero ver la manera o el punto de diálogo donde podamos llegar a este punto de quiebre en donde, más allá de simplemente dar una queja, o sea, dar oportunidades. En vez de llegar a levantar a patadas a la gente de la calle y decirle que vete para allá, o sea, ¿qué opciones tienes tú como gobierno para que esta gente se vaya de las calles? Y que la autoridad ya no sea como que llega y te levanto y te llevo al reclusorio, o sea, o te llevo 24 horas detenido, 36 horas detenido por estar en la calle, mejor te llevo a un espacio donde yo sé que por una noche vas a dormir o por una noche por el tiempo que quieras, puedes estar ahí. Porque el problema es que no los tienen. Y los que tienen, o sea, no les importa, porque la misma gente de la calle nos ha dicho porque nosotros como brigados hemos colaborado con muchos de esos espacios. Ojo, o sea, no digo que todos, pero sí hay muchos de esos espacios que más allá que brindar el servicio que dice que brindan, o sea, es nada más como una careta de lo que digo que yo gobierno hago por la gente. Y la gente de la calle nos decía, es que yo no quiero ir porque ahí me roban mis cosas, yo no quiero ir ahí porque ahí está lleno de chinches, está lleno de animales, entonces ahí no me tratan bien, me tratan mejor en la calle que ahí. O sea, entonces, donde te das cuenta de que no brindan las opciones y las oportunidades porque no las tienen. Y no las tienen porque no les interesa. O sea, porque medios y oportunidades hay. Inclusive nosotros en algún punto, con el gobierno, llegamos cuando estaba pasando todo esto, o sea, dijimos como de, ok, evidentemente no vas a dejar de hacer esto. O sea, evidentemente tú no vas a tomar iniciativas para hacerlo, pero nosotros sí, porque a nosotros sí nos importa y nos preocupa. Entonces, ¿por qué no? De los espacios que tú tienes, nos los delegas a nosotros y nosotros, Brigada 12, Lo nos operas. encargamos de Claro. atenderlos, de sacarlos, de meterles, o sea, nosotros. Y lo vamos a hacer como ya lo hacemos con nuestras casas y con nuestros centros de tratamiento y te firmamos lo que tú quieras de que en un año ese espacio probablemente no tengamos el impacto que te podamos prometer, pero sí va a ser un espacio funcional y una opción segura y certera para la gente que lo necesite. No más gente de las calles, migrantes, personas que vengan de otros puntos, o sea, Claro. porque ya lo hacemos. Entonces, eso, todo quedó en promesas de sí, ya lo vamos a decir, fuimos a reuniones y qué vamos a hacer y que ya tengo también en tal municipio, y hasta nos ponían trabas de que, oye, sí tenemos, pero en tal municipio. Ah, perfecto, ya tenemos brigados, o sea, que es la casa de tal, Julano de tal, en tal domicilio, le hablamos ahorita y le decimos que vaya. No, espérate, déjame primero con el delegado del municipio, que esto y que lo otro. Jamás se dio, nunca. Claro. O sea, hasta la fecha ya no respondía. Llegó un punto en el que ya se vieron, o sea, vieron que, o sea,
sí lo queríamos hacer y sí lo podemos hacer, nos dejaron de responder los mensajes, de dar opciones, o sea, ya fue como de, no, mejor ahí ni nos metemos, ¿para qué? Y se entiende, vuelvo a lo mismo, o sea, se entiende, al final es gente que pues está por un periodo de tiempo, sale su periodo y ya no es como que verdaderamente les Claro. interese, buscan qué más hacer, pero es donde verdaderamente te pones a pensar de qué tan trascendental es lo que estoy haciendo desde el cargo, independientemente que yo tenga, para ayudar a quien lo necesita. Pero tenemos el contraste. Tienes más de 30,000 voluntarios. Entonces, Ajá, ¿cómo? Lo que me preguntaban es, ¿cómo se pueden unir a Brigada 12? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden colaborar con ustedes? pues es que no hay como un rubro, o sea, literalmente en cualquiera de los capítulos, o sea, en cualquier estado en el que tiene presencia Brigada 12, tú llegas, nada más ¿En qué estados llegas a la... tienes? ahorita los más fuertes son obviamente Jalisco, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Querétaro. Son como los más fuertes. Hay muchos más, pero los que son constantes y son como la comunidad Son más fuerte son 17, estos. tengo entendido, ¿no? Ajá, sí, incluyendo Colombia. Entonces, justamente, pero no hay, no es como que digamos, o sea, tienes que llenar una solicitud, no, para nada, o sea, en las mismas brigadas de repente ya hay gente que está pasando y diciendo, oigan, ¿qué hacen? No, pues hacemos esto, quiere acompañarnos y se une la gente. O sea, es un movimiento social, se suma quien puede, quien quiere, tiene la ¿Donativos? disponibilidad ¿Reciben donativos? de todo tipo, especialmente en especie. O sea, nosotros somos la idea de que si tú nos vas a donar algo, En preferimos especie. que nos ajá, en especie y tu tiempo. O sea, Ok. que tú casi siempre la condición que yo pongo, sobre todo pues en el espacio que tengo más cercano y manejo, que es el de Guadalajara, es si tú me vas a donar 200 cobijas, o sea, quiero que esas cobijas tú me las lleves a la brigada y tú se las entregues a la gente. O Oh, sea, que veas a maravilloso. dónde va lo que estás dando. O Claro, sea, si tú vas a dar 500 panes, tú vas a ir, me vas a llevar los panes, se los vas a dar a la gente para que veas a dónde van claro, esos panes, claro. como debe de ser. O Sí, sea, totalmente. al final yo no busco quedarme con nada porque tampoco no es el medio, y nosotros somos de que la idea de que vuelvo a lo mismo, o sea, dinero cualquiera lo tiene y cualquiera lo da, pero tu tiempo, tu talento, tu espacio, para verdaderamente generar un cambio, que no es lo mismo que me des 200,000 pesos, que me digas, ah, ya te apoyé, a que yo te lleve una brigada y que te ponga a entregar esos 200,000 pesos y que veas el contexto, más allá que por tú sentirte bueno, que veas el contexto en el cual vivimos para verdaderamente generar un cambio, ¿no? O sea, ensuciarte las manos, ¿quién dice? O sea, que tú veas lo que estás viviendo, lo que se está haciendo y a dónde va lo que estás apoyando, Claro. porque si no, no existe. No O sirve de sea, nada. se vuelve una asociación más que recibe varo y ya nada más te mando fotitos y ya. No, Claro. la verdad. Tú y yo somos hermanos quibernos. Bueno, yo desde hace unos días soy hermano quibernos tuyo. Y en 2021 llega el premio Quibernos. Fuiste galardonado a liderazgo social. ¿Qué significó esto para ti? Un parteaguas bien cabrón, porque para esto ya tenemos un año siendo brigados. Entonces, como tal, el movimiento ya consolidado con la gente que empezamos a sumar voluntarios, ¿no? Pues el hecho de que a mí me marcaran un día y me dijeran, no, pues fuiste de los finalistas, o sea, sí fue un parteaguas muy cabrón, porque ya ahí nosotros ya empezamos a visualizar Brigada 12 ya no como el movimiento, o sea, que simplemente apoya gente en la calle, sino como el movimiento que podía trascender a algo más, que podía llegar a más personas. Ya nada más no era el objetivo, ya no nada más era la gente de la calle, ahora eran los empresarios, ahora eran los políticos, la gente de toma de decisiones, para que vieran la problemática del contexto que que estábamos viviendo nosotros. Porque sí está bien padre que nosotros lo hayamos vivido y y estemos luchando para generar un cambio, pero de una manera u otra teníamos que llegar al punto en el que este proyecto lo escaláramos para mostrarlo a quien verdaderamente nos iba a apoyar el día de mañana. Entonces, el premio como tal fue eso, fue networking para conectar Brigada 12, porque por ejemplo en el premio conocí a Giorgio, que es uno de al día de hoy es uno de los amigos más grandes que tengo, vine a Guadalajara y me invita a comer o cosas así, y este Giorgio es uno de los delegados con temas de salud de instituciones como la ONU, porque él es director fundador de Medical Impact, que es una organización civil que lleva campañas de salud gratuita a comunidades vulnerables, a las comunidades más vulnerables del mundo, en todo el mundo, literal, en todo el mundo. Claro, Entonces, pues, lo conozco a él, o sea, sé de su proyecto, y yo le digo, güey, o sea, yo en Brigada 2 tengo un chingo de gente que tiene problemas, o sea, de salud y nunca los quieren atender
porque el hecho de vivir en la calle, pues, no nada más eres invisible hasta el gobierno, eres invisible para los servicios que brinda el gobierno. O Claro. sea, tiene VIH, por ejemplo, con el tema Uf, de no. la prostitución. O sea, como mencionabas, el tema de las personas trans. O sea, el tema de las personas trans con VIH, el tema de prostitución es un tema catastrófico. Nos llegaban muchas de ellas que literal se nos estaban muriendo, se nos convulsionaban en las brigadas porque necesitaban su medicamento retroviral y íbamos a 1 millón de asociaciones que estaban ahí o en los mismos hospitales y todo. ¿Y quién es? O sea, un papel, una identificación, algo. No, pues no la tengo, no, pues no te lo puedo dar. O sea, porque a mí el gobierno me regula y me dice que lo que yo doy tiene que tener así, 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 así. Y pues, ¿qué hacíamos? ¿Sabes? O sea, y nos pasaron muchísimas situaciones. Cuando le platico eso a Giorgio, o sea, fue que, güey, o sea, pues yo me dedico a eso. O sea, vamos a hacer una alianza y yo te brindo las campañas de salud, te brindo el medicamento, a mí me patrocina AstraZeneca y un Wow. montón de farmacéuticas internacionales y me dan varo literalmente para que yo haga esas campañas y qué mejor que hacerlas en México. O sea, y hacerlo en contexto con gente de la calle. Por ejemplo, por mencionar uno, ¿no? Otro fue, por ejemplo, con Dani de Alas para Crear, que ella lleva un proyecto al cual va a los centros penitenciarios y les brinda como talleres de capacitación y todo para que las mujeres de los centros penitenciarios, al momento de salir de la cárcel, tengan una segunda oportunidad de vida con un oficio y así, ¿no? Yo le dije, güey, o sea, la mayoría de la gente que yo recojo de las calles son personas que vienen de centros penitenciarios. Inclusive la gente de brigada, un día a la semana van a los centros penitenciarios a hacer reuniones terapéuticas para que al momento, si alguno de ellos va a salir, puedan llegar a alguna de nuestras casas, en nuestros centros. Y ahí fue otro, ¿no? O sea, otro punto de match. Sí. Y ya directamente ya con el tío Richie, con Ricardo Salinas, fue pues digo, al final piensas en Ricardo Salinas y todos piensan en dinero. O sea, Sí, pídele dinero, sí, pídele dinero. claro. No, la verdad es que no. O sea, bueno, todos sí se le arrimaron a pedir dinero. O sea, pues, error. Pero yo más que pedirle dinero, pues yo sabía lo que era este proyecto y sabía el objetivo que yo tenía con él. Entonces, yo no pensé en dinero, más que en dinero, yo pensé en los niños de la calle Sí. y dije, güey, o sea, imagínate que en 25 de diciembre o el Día de Reyes, estos morros pudieran recibir juguetes como lo hace alguien como el juguetón. Yo ya traía esa idea papaloteando. Cuando le dije a don Ricardo, pues yo hago esto, es este movimiento, tenemos tanta gente, quiero el Día de Reyes darle algo a los morros. O sea, ¿por qué no hacemos una alianza con el juguetón? Sí, y en ese momento me lo resolvió y hicimos una de las cadenas del juguetón más grande para niños de la calle, o sea, a nivel nacional. Entonces, fue más que el premio como tal, fue un parteaguas para muchos de los proyectos más grandes que tenemos, pero más que nada, más que las relaciones y el networking que en algún punto u otro se pudo haber dado, pero al final fue un facilitador, ¿no? Este premio fue ampliar el panorama que te digo visual de Brigada 12, ya no nada más debe ser para la gente de la calle, debe ser para la comunidad civil en general. De la gente de la calle, o sea, son humanos y merecen oportunidades y merecen una segunda oportunidad, porque también en el tema de las calles está el tema del narcotráfico, está el tema de la prostitución, está el tema de las pandillas, está el tema de los jóvenes, está el tema de los migrantes, porque es lo que se vive dentro de. Y dije, hay que ver la manera con becas educativas, con apoyos sociales, con programas de salud gratuitos, con las casas hogares, con una terapéutica personalizada, con especialistas, con talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue así como se fue ampliando el modelo como tal. Te acaban de dar también el premio VM por el Desarrollo Social 2023. Apliqué, pero no me lo dieron. Ah, no te lo dieron. Ah, justo No, pensé que te lo habían dado, porque había visto que te lo habían dado. Bueno. no, o sea, apliqué, pero no me lo Ah, dieron. O sea, lo que sí es, o sea, nombraron Ciudadanos del Año. bueno. Este, sí, o sea, ese sí, o sea, nos nombraron, parte del Consejo Consultivo de Grupo Solina nos nombraron Ciudadanos del Año 2022. Bien. Entonces, eso sí. O sea, del premio, o sea, todos pensaron, te platico, el premio VM, quien me lo dijo fue una amiga, justamente que ella tiene una campaña muy chingona a nivel nacional para apoyo de mujeres con cáncer de mama. Entonces, ella ganó el premio VM en el 2020, gana el premio. Entonces, gana el premio y ella me dice, Álvaro, o sea, con todo lo que sabes de brigada y eso rollo, o sea, porque ya ha venido a la brigada y conoces también de Jalisco. Dijo, güey, o sea, si aplicas al premio VM, te lo van a dar así, no mames.
sea, la red de apoyo que tienes, el impacto, la gente, lo que has generado, la gente que te apoya. O sea, no manches, güey, no es ni una tercera parte de lo que yo hago. Y yo le decía, no, güey, o sea, todas esas también cosas bien chingonas. Yo en mi vida me vería haciendo lo que tú haces porque yo no tengo la capacidad ni los medios. Pero no, pero es que tú haces, bueno, el tema es que me dice, aplico, se da y pues no quedé. Entonces dije, pues no quedé, pero, o sea, tampoco no es como que le haya dicho, no manches, son unos gachos o no, o sea, Pero tuviste al el final, Tubernus. ajá, al final son títulos. Ni siquiera la gente, o sea, es como la misma gente de la calle ni siquiera lo hace porque te digo, o sea, porque en algún momento aspiren a tener un premio, o sea, para nada. Sí los ¿Qué? motiva y sí es muy distinto, por ejemplo, cuando yo en una brigada les dijimos, o sea, ganamos este premio y estamos siendo visualizados a nivel nacional, la gente se volvió loca, o sea, porque, o sea, no mames, o sea, el hecho de un güey que aspiraba a ser un narcotraficante o una niña que aspiraba a ser una prostituta, o a un niño que aspiraba a una pandilla, verse en la tele entregando cosas, comida, o sea, o en una nota en lo de Navidad, en lo del juguetón, o sea, güey, era otro pedo, o sea, ellos se sentían famosos y eso es parte del cambiarle el contexto y darles un sentido de pertenencia y humanizarlos. O sea, porque ya no era el güey, me quiero hacer famoso por ser narcotraficante, me quiero hacer famoso porque estoy cambiando la vida de otras personas. Eso es verdaderamente lo que hacen este tipo, de alguna manera esto, ¿no? O sea, Claro, pero tal cual como el título, eso se vale o sea, el dinero, lo de tal cual menos. como, sí, pues no, para nada. Claro. ¿Qué le diría el Álvaro de hoy a aquel Álvaro que pensaba en suicidarse? Falta mucho por vivir, literal, falta mucho por vivir. ¿Qué podemos hacer como sociedad para cambiar toda esta situación, Álvaro? De alguna manera yo creo que es volver al contexto de lo que llevo diciendo prácticamente toda la charla y es cambiar el chip. O sea, cambiar el chip de yo no soy solo yo. O sea, de alguna manera tengo que ser yo y alguien más. Empezar a humanizar a la gente que, más allá que la gente de las calles, o sea, en general, porque todas las iniciativas sociales todas las iniciativas sociales nacen por una problemática. Entonces, el hecho de humanizar y ser empático con la causa o las circunstancias de vida de alguien más, el día de mañana, o sea, me cambia la vida a mí también. O sea, hacer algo por alguien más probablemente le cambie la vida, pero seguro cambia la tuya, ¿no? Creo que todo el tema gira en torno a la empatía. ¿Qué Mm, capacidad tengo yo de hacer algo por alguien más? Como en su momento me gustaría que lo hicieran por mí, o si no lo hicieron por mí, para yo cambiar o romper ese ciclo en el que yo puedo hacer por alguien más lo que no me gustó que hicieran conmigo, o sea, últimas tres preguntas, mi Álvaro. ¿Se puede cambiar el rumbo? dependiendo de qué rumbo. Lo estás cambiando, ¿no? Le estás cambiando el rumbo a la gente en la calle. Ah, sí, o sea, ¿te refieres como de se puede cambiar el rumbo de la vida? O sea, Sí, sí, el rumbo de tu vida. Sí, sí, sí. sí, por supuesto. Es que vuelvo a lo mismo, o sea, si te das cuenta de todo el contexto que llevo platicando, el hecho de vivir en la calle o de alguien que vive en la calle o que tiene ciertas, o sea, limitantes en su vida para aspirar a algo más, es el mismo contexto que pudiera tener mi familia por vivir en Atotonilco, en un rancho pequeño. O sea, y aquí voy a decir algo que en su momento a mí me cambió la vida. Una vez íbamos, mi madrina nena me llevaba manejando por López Mateos y estábamos organizando un evento muy grande en el Conjunto Santander. El Conjunto Santander es uno de los espacios artísticos a nivel nacional más importantes, es de la Universidad de Guadalajara y se han presentado artistas de talla internacional, ¿no? Y nosotros estamos organizando una serie de charlas, de conferencias, un simposio con gente de la brigada, o sea, gente de las calles, o sea, ex narcotraficantes, ex drogadictos, prostitutas, lo que tú quieras, ¿no? Íbamos a llenar el espacio con toda esa gente, pero obviamente costaba un billetote, o sea, todo costaba mucho, mucho dinero. Y yo le decía, es que, ¿por qué lo hacemos ahí? O sea, ¿por qué no se le pedimos al gobierno municipal de Zapopan que nos vende uno de los auditorios que tiene? O sea, y lo hacemos o sea, hay muchos lugares más en donde lo podemos hacer y más barato, o sea, es lo que me refería. Y me dijo dos cosas. La primera, los eventos pobres son para gente mediocre. O sea, un evento rico
es para gente que lo merece y nosotros merecemos cosas ricas. O sea, y te tienes que quedar con la idea, que quiero que se te grabe bien, que tenemos que hacer que la gente que está con nosotros, sus sueños y aspiraciones y metas sean más grandes que el dolor y el sufrimiento que los trajo hasta aquí. Tienes que grabártelo eso muy cabrón. Sus sueños y aspiraciones de la gente que están con nosotros tienen que ser más grandes que el dolor que los trajo hasta aquí. Entonces, eh, más allá que simplemente ayudar, es humanizar y dignificar. Creo que esa es la palabra correcta. O sea, dignificar a alguien. Y si alguien merece, porque tiene un contexto social o político o lo que tú quieras, estar en un espacio como el Santander, porque alguien que rescatamos de la calle. O Claro. sea, ¿por qué alguien no puede aspirar el hecho de que vengan en la calle o el hecho de que vengan de un rancho o del contexto de que vengas, porque alguien no puede aspirar a eso? Y es cuando ahí te das cuenta que el chip de la gente cambia. O sea, porque ellos ya dentro de los espacios se dicen, o sea, güey, yo viví en la calle, o sea, literal, dormí acá afuera y el día de hoy estoy aquí. O sea, yo lo puedo hacer. O sea, yo puedo estar aquí, yo merezco, yo valgo, yo tengo un lugar en la comunidad, en la sociedad. O sea, a eso es a lo que voy, es dignificar. Si un genio saliera y te diera un solo deseo, ¿cuál sería? Tal vez sería poder de alguna manera tener el superpoder, por así decirlo, o los medios para empatizar a las personas sobre las situaciones adversas en las que viven. ¿Con qué frase quisieras ser recordado, Álvaro? Hice más de lo que debería hacer. Álvaro, muchísimas gracias por esta oportunidad de conocerte. Para mí ha sido un honor, un privilegio haber charlado contigo, porque personalmente me has cambiado la visión de muchas cosas y me has llevado a pensar muchas otras cosas más. Y creo que a quien nos escucha, a quien nos ve en este momento, pues seguramente le está pasando lo mismo. Un último mensaje, Álvaro. Pues seguimos chambeando, seguimos con todo, porque pues el trabajo no se termina, Claro. es cada vez más grande. ¿Tus redes sociales? Las de Brigada 12. Brigada 12 tal cual en Facebook, Brigada 12, en Instagram, B12 Brigada de Amor. La página también de Brigada 12, la página web es Brigada 12. Y mis redes sociales personales son en Instagram, Quiroz.plástico, y en Facebook, Álvaro Quiroz. Porque también es artista plástico. Gracias. Álvaro, muchísimas gracias. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana regresa nuestro amigo Alain y conoceremos un poco más de su historia y qué lo llevó a fundar Vive Libre. No olvides suscribirte a nuestras plataformas de audio y video y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.